Saludos, me llamo Ángeles y hoy realizaremos un viaje analítico al interior del periodismo impreso. El objetivo de hoy es aprender a diferenciar el valor jerárquico y noticioso de lo que leemos a diario, comprendiendo que en la comunicación masiva la forma en que se presenta un mensaje es tan importante como el mensaje mismo. Para empezar, debemos entender que un periódico no es una acumulación azarosa de textos y fotos. Es un ecosistema diseñado con precisión. La morfología nos enseña que el espacio, la ubicación y el tamaño no son simples decisiones estéticas, son decisiones políticas y editoriales. A través de este análisis podemos desvelar la agenda oculta de los medios y entender cómo se construye la relevancia de los acontecimientos en la opinión pública. Entrando en el primer tema. El mensaje comunicacional en la prensa escrita posee doble naturaleza. Por un lado tenemos el texto lingüístico, que es lo que retrata el periodista. Por otro lado, el mensaje visual y geométrico. El significado de una noticia cambia drásticamente según su presentación. Una misma información sobre economía puede pasar desapercibida si se coloca al fondo del periódico, o puede generar alarma social si se abre la primera página con letras de gran formato. El diseño es, en sí mismo, un mensaje implícito. Esto nos lleva a un segundo punto, que es el análisis morfológico. Es una metodología científica y cuantitativa, impulsada inicialmente por el investigador Kaiser, que se encarga de estudiar la estructura física y la anatomía del diario. Lo fascinante de esta herramienta es que no se queda en la superficie de analizar la ideología del texto, sino que mide objetivamente los elementos materiales, evalúa cómo el medio distribuye el espacio disponible entre la información, la opinión y la publicidad. Para entender esta morfología debemos dividir el periódico en dos grandes estructuras. Primero, la estructura externa. Aquí evaluamos el formato físico del diario, ya sea el formato tradicional o el formato compacto. También analizamos la identidad visual de la primera página o portada, su cabecera, el lema, los datos técnicos y cómo se clasifican los contenidos en las diferentes secciones, como política, economía, deportes o cultura. Por otra parte tenemos la estructura interna, que se refiere a la organización interna de cada página. Aquí el periódico distribuye sus recursos visuales, los textos de las noticias, las columnas, los elementos gráficos, como las fotografías o infografías, y por supuesto las pautas publicitarias. El equilibrio entre estos elementos determina el ritmo de lectura y la importancia que el equipo de edición le otorga a cada página. Uno de los conceptos más cruciales en la jerarquización es el emplazamiento. Por psicología del consumidor y hábitos de las lecturas occidentales, nuestros ojos no miran al periódico de forma homogénea. Al pasar la hoja, la mirada viaja instintivamente primero a la página impar, es decir, a la derecha. Por eso las noticias en las páginas impares y en la mitad superior de la hoja tienen un valor jerárquico y comercial definitivamente superior a la izquierda o a la parte inferior. Acompañado al emplazamiento tenemos la titulación y los cuadrantes. La titulación mide el impacto a través del tamaño de la fuente y el número de columnas que abarca un título. Un titular a 5 columnas exige una atención inmediata. Por otro lado, si dividimos una página en 4 cuadrantes, el cuadrante superior derecho es el área de máximo impacto visual primario. Los editores juegan con esta zona para dirigir nuestra atención hacia donde les interese. Profundizamos en el tema 4. La morfología nos demuestra de forma empírica la teoría de la agenda sitting. Los periódicos quizás no nos digan exactamente qué pensar, pero al decir la morfología de la noticia, nos estamos diciendo de forma contundente sobre qué temas debemos pensar. La estructura física del medio es la que moldea la percepción pública en la realidad. Ahora bien, ¿cómo convertimos todas estas observaciones en datos científicos? Aquí es donde les muestro el quinto tema, la tabla de análisis morfológico. Esta es una de las herramientas de registro donde el investigador anota minuciosamente cada elemento de una edición. La fecha, la página, la sección, el titular y fundamentalmente el espacio que ocupa. Es el instrumento que transforma la apreciación visual en estadística pura.
Para realizar el cálculo utilizamos unidad de medida estándar en el periódico impreso, el centímetro por columna. Como podemos ver en la fórmula en pantalla, el volumen o espacio de una unidad informativa se obtiene multiplicando la altura en centímetros del texto por el número de columnas que abarca. Al sumar estos valores y compararlos mediante porcentajes, podemos demostrar matemáticamente qué porcentaje exacto de espacio dedicó el periódico a un tema específico, revelando con exactitud su línea editorial. El estudio morfológico nos dota a nosotros, los comunicadores sociales, de un pensamiento crítico indispensable. Nos enseña que los medios impresos, la forma es fondo. Comprender estas estructuras nos permite decodificar las intenciones detrás de la información y prepararnos para ser profesionales capaces de construir mensajes éticos, equilibrados y con una jerarquía consciente.